Somos una familia que ama y se apasiona por Jesús, que sirve a la gente, que camina en la gracia de Dios y en el poder de su Espíritu Santo para establecer su reino en todo lugar. Hablamos de su amor, de su perdón, de su gracia, de la nueva manera de vivir por medio de su Espíritu. Nuestra misión es alcanzar, consolidar, discipular y enviar personas para el establecimiento del reino de Dios. Somos una comunidad cautivada por el amor de Jesús para amar a todos. Que Dios te bendiga. Bienvenido, puedes tomar tu lugar. Vayan preparando su Biblia y vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 1. En la mañana, en el primer servicio, estamos hablando el Señor nos está hablando de las armas letales, armas infalibles. Y en el primer servicio se estuvo hablando sobre un arma letal infalible que el enemigo no quiere que la iglesia practique y viva todos los días. Es entender que el poder de Dios se mueve en la alabanza. Y hablábamos cómo hay un poder cuando venimos con una disposición de alabar, de adorar a Dios. Y entonces reconociendo su grandeza, su señorío. Y esa es nuestra alabanza, nuestro cántico nuevo que venimos a brindarle a nuestro Señor. Desde ahí se empieza a abrir un panorama espiritual poderoso cuando hay una convicción y viene ese hombre, esa mujer, esa familia, entendiendo que en este lugar que Él nos convoca, en medio de la alabanza, hay un poder del Señor que se mueve a favor de nosotros. Un poder que estorba al enemigo de los planes que está pensando realizar en cada uno de nosotros. Cuando venimos y adoramos y cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos y nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios sale de nuestro corazón, empieza Dios a moverse con un poder especial. Hablábamos de eso en la mañana y también del poder de la palabra de Dios. Son dos armas letales que el Señor nos enseñó en la mañana. Dos armas letales infalibles, que la palabra infalible quiere decir que no tiene error, que es una verdad. Y cuando el Señor nos habla que cuando la iglesia practica una verdadera alabanza, se desata el poder de Dios. Y cuando la iglesia usa este libro como una espada de dos filos, es una espada que puede partir, puede penetrar primeramente en nuestras vidas, pero también puede destruir al enemigo cuando vivimos la palabra de Dios. Y hay una tercera arma letal que es la oración, el poder de la oración. ¿Cuántos saben que hay poder en la oración? Y esto es algo que la iglesia tenemos que hacer un hábito, mis hermanos. Un hábito de poder practicar, vivir la oración en todo momento. Un hábito, dice, es un patrón de comportamiento. ¿Es un qué? Un patrón de comportamiento que se adquiere por la frecuente repetición. Y tú y yo tenemos que hacer un hábito, una vida de oración. Y tenemos como mejor ejemplo a nuestro Señor Jesucristo en esa área. Entonces ¿cuántos saben que nuestro Padre nos está conformando a la imagen de Cristo cada día más? Dentro de esa imagen, la iglesia tiene que imitar el buen hábito que tenía nuestro Señor Jesucristo de orar en todo momento. Y eso es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Cuántos quieren tener ese hábito? Porque hay malos hábitos, ¿están de acuerdo? Pero esos malos hábitos destruyen. Dios nos invita a que tengamos como iglesia el buen hábito de la oración. De verdad que ese tema de la oración, Dios nos está impactando con su amor. Yo me acuerdo hace tiempo, el tema recurrente era de que la oración como que no le gustaba a la iglesia. Venía los viernes de oración. Pero hoy estamos viendo, gracias a Dios, este viernes cada día más se llena
la iglesia que vienen a la oración. Este viernes fue un tiempo. ¿Cuántos estuvieron ayunando los 21 días? Nada más uno. ¿Los demás? 15 días. Perfectos. Un día, aunque sea. ¿Cuántos ayunaron un día de acá? Ningún día. Acá un día, 2 días, 3 días, 4 días. Pues ya creo que ya no creo que hayamos cumplido los 21 días. Es muy importante porque cuando estamos en los tiempos de ayuno, que no es porque el pastor Fernando queramos nomás, no tenemos nada que hacer, vamos a ayunar, ¿qué les parece? Y hacemos y al final va a haber algo poderoso. No es algo que Dios llama, Dios habla a la iglesia, porque Él prepara nuestros corazones para que llegue el tiempo de ese cierre, y entonces viene algo espiritual donde la iglesia es quebrantada, somos quebrantados. Y tenemos que buscar, tener ese buen hábito, mis hermanos. Iglesia Fuentes, Dios insiste hablándonos a ti y a mí de que hagamos un buen hábito, el poder orar, porque ahí se desata el poder de Dios también. Entonces, la oración, déjame definirte la oración. La oración, para que comprendamos cómo tenemos que estar en un momento de oración. La oración es un diálogo de un hombre con Dios. Aquí no hay ningún problema, ¿están de acuerdo? Es un diálogo de un hombre con Dios. Pero también dice, la oración es un acto de adoración. Y aquí nos lleva un poquito más a profundizar la cuestión de la adoración. Bueno, un diálogo lo voy a tener. Pero espérate, es un diálogo, debe estar presente el Espíritu Santo, porque está en la tierra, está en nosotros, pero también Cristo en el cielo se levanta para interceder cuando alguien se levanta a orar. ¿Con eso creen que el diablo tenga poder? El que tiene poder es nuestro Dios en ese tiempo de oración, y a ti y a mí nos lleva a una convicción de vida. ¿Vale la pena orar? Fíjense, aquí voy a leerles esto. Jesús, en su momento, en la interacción que tenía con los discípulos, y estaba en la multitud, a veces estos discípulos no comprendían por qué de repente estaba el Señor sanando, haciendo algo, sacando demonios, predicando, pero de repente Jesús tenía el hábito de separarse de ellos. Y los discípulos decían, bueno, Señor, ¿por qué te separas cuando todavía hay mucho que hacer? Bueno, ya no se lo leí, pero es lo que dice. Y dice Marcos capítulo 1, 35, 37, dándole fundamento a lo que hablábamos. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 37. Levantándose Jesús, muy de mañana, decíamos que tenemos que ver el ejemplo de Jesús en la oración. ¿Qué hace Jesús? Se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan, Señor, todos te buscan. ¿Dónde estás? Hay mucho que hacer, hay muchos a que sanar, hay muchos endemoniados, hay muchos que tienes que predicarles, sanarlos, etcétera. Y entonces vean lo que el Señor nos quiere mostrar en esta mañana. Ahora sí vamos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, desde el versículo 1 nos detenemos en el 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vean lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Dios. Aquí está la iglesia de Dios que está en Fuentes, a los santificados en Cristo, aquí están esta tarde, a los llamados a ser santos en todo lugar donde invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí hay esa convicción, aquí hay esos hombres y mujeres que donde quiera que estamos hemos sido llamados ¿a qué? A ser santos, a invocar el nombre de Jesús, a invocar el nombre de Jesús. Vean todo el cúmulo de riquezas que nos está dando Dios, y vean, pero vamos a ver al final. Nos invocan, lo que invoca el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros. ¿Alguien recibe la gracia y la paz de Dios? Todos los días yo sí la recibo. Y de nuestro Padre Señor Jesucristo, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada por Cristo Jesús. 5. Porque en todas las cosas, iglesia, fuimos enriquecidos por Él. ¿Cuántos somos ricos en Cristo? Y en Él, y en toda palabra y en toda ciencia nos da la riqueza a través de su palabra, nos alimenta con su palabra. ¿Alguien le agradece a Dios por ello? Hay palabra de Dios en todo momento en esta iglesia para nosotros. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, esperando la iglesia anhela que Él venga por nosotros, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seamos, mientras estamos aquí en la tierra, seamos una iglesia irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo, que nos encuentre como una iglesia irreprensible, de una sola pieza, fieles a Él. Fiel es Dios, pero vean el 9, fiel es Dios. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es fiel? Por el cual fuimos, aquí está lo interesante, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué está diciendo? En base también a Marcos, cuando se apartó de todos ellos y Pedro lo buscaba, ¿dónde estás? Todavía falta hacer muchas cosas. Y aquí nos muestra que la iglesia de Corintios recibió muchas cosas para servirle, para hacer, pero por encima de eso, antes de eso, dice el Señor, espérame, porque antes de que ejerzas dones, antes que hagas esto, que hagas lo otro, lo primero, el primer llamado que te estoy haciendo, iglesia, dice Dios, es a la comunión con mi Hijo Jesucristo. Ese es el primer llamado que tenemos cada uno de nosotros de tener una comunión con Cristo. Jesús entendía esto cuando leímos Marcos 1:35 al 37. Cuando todos le buscaban, él se iba. ¿Por qué? Porque él sabía que su prioridad para seguir haciendo la obra del Padre, para seguir predicando, enseñando y sirviéndole y sacando demonios, etcétera, todo lo que hacía Jesús, tenía primeramente tener como prioridad tener comunión con el Padre. Y a ti, a mí nos está enseñando, mis hermanos, que muchas veces Jesús se levantaba de mañana. ¿Cuál es tu prioridad y cuál es mi prioridad? Muchas veces queremos emprender algo sin tener comunión con Cristo. Cuando alguien emprende algo sin tener comunión con Cristo, es decirle al Señor, yo solo. Yo puedo hacer las cosas sin tener comunión contigo, Señor. Y ahí le metemos todos los argumentos y todas las excusas que tú quieras. Señor, muy de mañana, no, espérame. ¿Cómo crees? Si yo me levanto a las 9, a las 10 desayuno, a las 12 veo mi serie favorita y a veces se me olvida ir a trabajar. Entonces, muy de mañana se apartaba y ahí oraba. Iglesia, tú y yo tenemos que apartarnos para orar antes de iniciar algo, antes de emprender algo. Tenemos que buscar tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a seguir, miren. Pero esta oración, ¿qué sucede cuando tenemos esta oración? Y Mateo capítulo 6 nos dice de qué forma. Vamos a Mateo capítulo 6, del versículo 5 y 6. Y cuando oren, no sean como ¿quién? Porque estos hipócritas fariseos, ellos aman el orar en pie
en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿De quién? De cierto, dice el Señor, de cierto, esos que buscan la oración para ser vistos de los hombres ya tienen su recompensa. ¿Qué recompensa buscaban los fariseos? Una recompensa terrenal. Y esos fariseos hacían largas oraciones o hacían oraciones, dice, amaban el orar, pero de pie en las sinagogas, en las esquinas, para ser vistos. Alguien que ora o busca a Dios con intenciones no correctas no tiene efecto de poder. Tenemos que entender, iglesia, que cuando estamos en un tiempo de oración, tanto individual como congregacional, pero me quiero ubicar un poquito más a la oración que tenemos, en la comunión que tenemos ahí con nuestro Señor. Solamente Dios y uno. Hay oraciones con la familia, bien. Oraciones con matrimonio, bien. Oraciones congregacionales, perfecto. Pero la oración personal, porque de ahí es la raíz, es la base de lo que vamos a hacer en la oración con la familia, con el matrimonio y en la iglesia. De ahí. Pero dice que no intentemos hacer, ya que después salgamos de ahí, no querramos hacer oraciones para ser vistos. Que es para que vean cómo yo tengo comunión con Dios, vean qué poder tengo para orar. Voy a ponerme en la esquina para que vean cómo soy espiritual y que vean todos. Esa no es la intención. Vean, vamos a entender esto correctamente. Esa comunión que tenemos debe de ser para recibir de Dios y no hacerlo para ser visto de nadie, sino mi intención siempre, mi oración, que Dios me use como un vaso, que Dios me use como un instrumento, es para edificar a los demás. Que realmente yo sienta en mi corazón el deseo que mi oración sea escuchada para que bendiga a mi hermano que está pasando una situación complicada. Voy a orar con sinceridad de mi corazón para que Dios escuche y se mueva y pueda darle sanidad a alguien. Pero esa intención debe de salir de mi corazón. Jamás debo estar pensando que yo tengo mucha elocuencia para orar, para clamar. No es la intención, porque entonces se pierde el poder, se deshace el poder que Dios quiere desatar por medio de cada uno a favor de otros. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál es la intención de tu oración? ¿Cuál es la intención de tu oración? Porque si entonces seríamos como los hipócritas. Dice, hipócrita es alguien que hace algo con la finalidad de ser visto y no lo hace, no tiene la intención, no hay nada que surja en su corazón para beneficiar a otro. Versículo 6, estamos en Mateo capítulo 6, leí el 5, vamos al versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Quiere decir que ahí hay una comunión, hay una intimidad, solamente Dios y tú. Cierra la puerta. Cerrar la puerta es decir, este tiempo de oración, de comunión con mi Padre, nadie tiene interferencia en esto. Es honrar a Dios y darle el peso de lo que Dios significa para nosotros. Es cerrar la puerta, es decir, no contesto teléfonos, no escucho a nadie de lo que está allá afuera. Allá afuera me quiere entretener todo lo que el mundo me quiere ofrecer. Allá afuera están los escándalos, todo lo que tú quieras, pero dice el Señor, ustedes cuando oren, entren a su aposento y cierren la puerta para que no escuchen el exterior, para que no escuchen la voz del enemigo, del hombre, de todo eso, para que solamente me escuches a mí. Dios provoca en cada uno de nosotros que busquemos esa comunión con Él para que lo escuchemos, para que tengamos una interacción Dios y uno solamente. Cierra la puerta para que nada te entretenga. Dice,
nada te tenga. Cerrar la puerta, dice, la comunión es con nuestro Dios, debe de ser prioridad, debe ser serio el asunto, dejando todo lo que impida para tener un verdadero encuentro con el Señor. Mi hermano, a veces estás viendo tu tele y orando y leyendo, orando y viendo, orando y hablando, y no, debe ser algo muy íntimo, muy valioso para ti, para mí. Pero dice lo segundo: entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás en ese ambiente de que no lo vas a hacer con una intención equivocada, que lo vas a hacer para ser lleno y vaciarte en otros, bendecir a otros, cierras tu puerta, no te dejas que te influya lo que está allá afuera. Y entonces en lo secreto, ¿cuántos saben que en ese momento en lo secreto Dios tiene lo que tú y yo necesitamos escuchar? Acompáñame a Jeremías capítulo 23. Y aquí habla sobre algunos profetas falsos que hablaban y decían: el Señor dice, soñé hermano que te ibas a divorciar. El Señor dice. Y entonces Dios dice a Jeremías: a ver, ve con esos falsos profetas y diles que yo no estén hablando cosas que yo no les dije que hablaran. Diles que si quieren platicar sueño, que lo platiquen, pero no son sueños míos. Y entonces dice, confronta a estos profetas. Y vean el versículo 18, Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Hay un reto, dicen. ¿Quién estuvo en la comunión conmigo? ¿Quién estuvo en lo secreto conmigo? Porque es ahí donde tú y yo obtenemos la dirección de parte de Dios. Vean el versículo 22 de ahí mismo. Dice el Señor: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, para que no anden hablando cosas que yo no hablo, que yo no les he dicho, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Wow. En lo secreto, cierra tu puerta, y en lo secreto, tú y yo, Dios y tú y yo, solamente ahí en lo secreto, Dios nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Nos dará la visión, las palabras. Dice, para que la gente pueda oír mis palabras, mi familia pueda oír las palabras de Dios, y para poderlos dirigir correctamente. Padres, familias que estamos aquí, jóvenes, para emprender algo y hacer lo correcto, tenemos que estar en lo secreto, porque en lo secreto Dios se manifiesta. Pero tienes que alejarte, quitar de tu corazón, de tus pensamientos, todo lo que hay allá afuera, lo que dice el mundo, lo que estamos viendo. En lo secreto el Señor nos da una visión tan correcta y poderosa para conducir y hablar lo que Él quiere que hablemos a nuestras familias, a las personas. Cuando tenemos comunión con Dios, vean algo muy importante. El Señor hace que veamos todas nuestras problemáticas, los problemas de una manera diferente. Allí en lo secreto podemos estar pasando circunstancias complicadas, pero cuando nos metemos en lo secreto con Dios, en la comunión con Dios para orar, fíjense que ahí el Señor nos va a empezar a mostrar que lo que estamos padeciendo, con lo que estamos pasando, puede ser grave, puede ser complicado,
Pero en esa intimidad me muestra y escucho una voz que me dice: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo que yo no pueda hacer a favor tuyo? ¿Que no soy yo el Dios Todopoderoso? Nos metemos a lo secreto para escuchar esa voz, para no poderme enfrascar y entretener en las situaciones que estoy teniendo adversas en mi vida. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 22 al 31. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Cuando Jesús despidió a la multitud, dice, subió al monte ¿a qué? A orar aparte. Vean, ahí el Señor Jesús subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Quiere decir que Jesús se levantaba en la mañana a orar desde temprano, pero también tenía el hábito de hacerlo en la. ¿Qué hacemos en la noche? Cuando tenemos un problema, todos los que puedan tener todavía los malos hábitos de decir, híjole, es que ando mal. ¿Qué podría hacer para encontrar la paz? Tengo esta bronca, tengo la otra. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Me entretengo en la tele para encontrar la paz? Todavía mejor los que quieran el cigarrito por ahí, o todavía una copita. ¿Qué me puede? Ante esas circunstancias, ¿qué buscamos terrenalmente ante nuestro panorama de problemas que tenemos o las que ya estamos? ¿Qué hay que hacer? Jesús dice que él subió al monte a orar y estaba ahí solo en la noche con el Señor. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En medio de esas olas, de ese mar que estaba azotando, esas olas y había un viento contrario, ahí estaban en medio los discípulos de Jesús. Y Jesús los estaba viendo. Pero ahí estaban los discípulos en medio de un mar de tormenta, de problemas, de muchas situaciones contrarias. Mas a la cuarta vigilia de la noche, fíjense, empezó en la noche, pero vean, dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es entre 3 de la mañana a 6 de la mañana, él seguía orando. ¿Cuántas veces tenemos necesidades? Ay, Dios dirá, yo me duermo. Ay, mañana voy con el pastor, con los pastores, que a ver si me hacen una oración. Pero yo mientras tengo que dormir. Y cuando vemos, Jesús, tú haces esto en la noche, empezabas a orar, subías al monte a orar con el Padre, y dice que entre 3 y 6 de la mañana es la cuarta vigilia. ¿Seguías orando, Jesús? Yo sí quiero ser como tú, pero no en eso. Para eso están los hermanos, los servidores. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada, Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vean la visión de Jesús. Dice, vino a ellos andando sobre el mar. El mar literalmente lo hizo, pero yo quiero que lo veamos de un aspecto de vida. El mar significa una nube de problemas. Y Jesús le estaba diciendo, vean cómo vamos a ver las dificultades, los problemas, la agitación del mar, todo el mar que estaba azotando, las olas que dan viento contrario, todas las problemáticas que hay en nuestra vida. ¿Cómo empezamos a ver las cosas, todo eso, después de orar? Y dice, les voy a mostrar. Jesús iba a ellos andando sobre el mar. Le estaba diciendo, cuando oramos al Padre, cuando estamos en comunión con el Padre, yo les voy a enseñar que tenemos que estar por encima de todas las adversidades. Un cristiano no puede estar por debajo de las adversidades porque lo va a ahogar, lo va a matar. En la oración con el Padre nos empieza a mostrar el panorama de nuestras problemáticas, sí complicadas, pero también nos hace ver que tenemos un Dios todopoderoso que nos sostiene. Dáselo, si se lo vas a dar, dáselo a Jesús con todo tu corazón. Y dice el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar
se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vea los problemas como tú los estás viendo. Tengo problemas, Señor, pero déjame ver los problemas y ver los que están abajo de mí. Y dice el Señor: claro, ven. Y le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el mar, sobre las aguas. Y hay un momento Pedro dice: wow, mira, estoy por encima de mis adversidades. Pero de repente Pedro dice, perdió la comunión con el Señor, perdió de vista a Jesús y dice: me estoy hundiendo. No, estos problemas son muy complicados. Veo que no puedo, hay problemas en matrimonio, en los hijos, en la salud, en la casa, en el trabajo, etcétera, no sé qué problemas. Cuando perdemos la vista de ver a Jesús y de enfocarnos en los problemas como Pedro lo hizo, se empezó a hundir. Y así cristianos, si somos nosotros, cuando dejamos de ver a Cristo y le estamos dando más prioridad a los problemas y nos entretenemos en los problemas, esos problemas nos van a jalar para ahogarnos. Y son los cristianos que dicen: alguien me tendrá que ayudar, pero el único que te va a ayudar es Cristo. Y si no, mira lo que sigue adelante. Y él dijo: ven. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, al ver los problemas tan grandes, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y es cuando decimos: Señor, dejé de verte, dejé de orar, dejé de tener comunión contigo. Permití que esos problemas fueran más grandes que en mi vida, ya me están ahogando. Sálvame, Señor. Y es cuando levantamos un clamor en medio de la oración. ¿Y qué creen que contesta Jesús? Ya no te voy a ayudar por dejar de verme. No, vean lo que hizo. Al momento Jesús, al clamor, a la desesperación, a tu angustia, iglesia, mi angustia, Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto me alienta a mí, mis hermanos, que aunque a veces perdemos nuestra brújula y dejamos de ver a Cristo y dejamos de orar, de repente se levanta un clamor y te aseguro que en todo momento Cristo nos dará su mano para ayudarnos, para levantarnos. Cristo, la mano del Señor estará ahí para no dejarnos hundir. Cristo nos sostiene aún, aunque a veces nosotros no nos enfocamos a Él, porque nuestro Cristo es fiel. Cuando pasamos tiempo con Dios, siempre vamos a tener la oportunidad de tomar las mejores decisiones. Siempre que tenemos comunión con nuestro Dios, vamos a tomar las mejores decisiones. Sin Cristo, sin tener comunión con Él, te aseguro que tú y yo vamos a tomar decisiones incorrectas. Y las decisiones incorrectas, tarde o temprano, nos van a causar un pesar, un mal, una aflicción. Vean lo que dice Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. En aquellos días, el Señor Jesucristo fue al monte a orar. ¿Y pasó qué? La noche orando a Dios. ¿Quieres tomar las mejores decisiones? Dices: hermano, es que estoy viendo a Jesús que se la pasaba en todo momento orando. De mañana se levantaba a orar. De noche, de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana estaba orando. Y aquí nos vuelve a decir que pasó la noche orando con Dios. Todos los días tenemos que tomar decisiones, ¿sí o no? ¿Y de qué manera las vamos a tomar las mejores decisiones? Pues hay prioridades. Y aquí el Señor dijo que pasó la noche orando con Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos para tomar la decisión
de escoger de todos los discípulos que tenía, que eran más de 70, no sé, Él en su comunión con el Padre, Él le dio y le mostró que solamente iban a ser 12. Con esto nos lleva a entender que cuando tú y yo pasamos tiempos con Dios para tomar las decisiones, esperemos, tenemos que estar orando y orando y orando para que tengamos la visión de lo que Dios quiere que hagamos. Cualquier decisión de vida, mis hermanos, aún para comprar algo, de planear algo, de familia individual, no hagas nada, dice la palabra, no haga nada sin orar. Y nada en hebreo y en griego es nada. Sin orar, sin consultar a papá primero. Yo creo que cada uno podemos dar algún testimonio de las broncas que nos metemos cuando no oramos y tomamos decisiones por sí mismos, ¿no? Por eso dice, no haga nada, tengan comunión con Dios primeramente para tomar las mejores decisiones. Cuando oramos y estamos en la presencia de Dios, sucede algo poderoso en nuestras vidas. Vean lo que dice Lucas 9, 28 y 29. Lucas 9, versículo 28 y 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, y con ellos subió al monte. ¿A qué? Hay dos tipos de montes, ¿eh? Hay un monte que nos habla la Biblia, que nos subimos a buscar la presencia de Dios a través de la oración, un encuentro con Dios. Pero hay otros montes donde las ovejas se pierden. Y no usemos esos montes para perdernos, ¿eh? Subamos al monte de Dios para poder tener un encuentro con Él. Dice, Jesús subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, mientras estaba orando, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Quiere decir que en estos tiempos de oración, ¿cuántos quieren ese resplandor de Dios en nuestra vida, en los tiempos de oración? ¿Sabes cuándo empieza a ver ese resplandor? Porque ahí la intimidad, cuando cerramos la puerta, es cuando yo me encuentro con un Dios que no le puedo ocultar nada. Que cuando cierro mi puerta y tengo una comunión, estoy a solas con mi Dios, Él ve lo más profundo que hay en mi corazón. Y sabes, regularmente lo que ven nuestros corazones, algo sucio. Siempre va a encontrar algo que no le ha gustado a Dios fuera de nuestro aposento. Y si estamos abriendo la puerta fuera de ese aposento, siempre tenemos excusas para decir, no, yo estoy haciendo las cosas bien. Pero cuando te metes al aposento y cierras tu puerta, te encuentras con un Dios que es santo, santo, santo. Y me encuentro con un Dios que me desnuda, que me ve pobre, miserable y desnudo. Pero también me encuentro con un Dios que quiere emblanquecer mi vida con una palabra poderosa que tiene que salir de mi corazón, que se llama: perdóname, me arrepiento. Ahí tú y yo a solas con Dios. Perdóname, Dios, me arrepiento. Y el decirle, no solamente de palabra, el decirle: Padre, me arrepiento porque he pecado contra ti, es que en ese momento le estoy diciendo: Padre, hoy yo tomo la decisión de abandonar este pecado para consagrarme para ti, Señor. Y en ese momento la gloria, la presencia de Dios empieza a emblanquecer tu vida una vez más. Porque dice Juan 1, versículo del 6 al 9, que todos aquellos que confesamos nuestros pecados, Él es bueno, Él es fiel para ya no lavarnos, ya nos lavó, pero para limpiarnos pecados una vez más. Quizá algunos no quieren entrar en el aposento porque no queremos ser desnudados por Dios.
Quizás es un motivo para no tener tiempos de oración. No, Señor, aquí me vas a descubrir. Y aunque no ores, ya lo sabe. Ya saben qué pasos andas o andamos. Cuando oremos en los tiempos de oración, vean, en los tiempos de oración con Dios nos va a llevar a algo muy importante. A veces tenemos molestias unos a otros. Estamos molestos con la esposa, con los hijos, porque le hice, porque me hizo, con los hermanos, con alguien, etcétera. Pero qué maravilloso es entrar a nuestro aposento y cerrar la puerta y estar en comunión con Dios, porque ahí nos lleva a algo maravilloso. Vean lo que dice Marcos capítulo 11. Marcos 11, 25 y 26. Cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les va a perdonar las ofensas. Wow, cuando estoy a solas con el Señor, Él me recuerda que yo ofendí a alguien o que algo hice. En ese momento el Señor me dice: Martín, ¿quieres que yo te perdone? Ahorita te muestro que tú has lastimado a tu esposa, a tus hijos, a alguno de tus hermanos. Para que yo te perdone, ve y perdona. Perdona aún tus enemigos. Perdona al que te ofendió. Perdona, ve y ofrécele perdón al que ofendiste también tú. El perdón, en el perdón hay un poder en medio de la oración, mis hermanos. Porque estamos orando: Señor, te amo y clamo a ti, wow, y lloras, todo eso. Pero te recuerda: oye, pero tú tienes un problema con alguien. Sí, pero eso es aparte. Ya, no, Señor, tú bendíceme, úsame y todo eso. Ey, espérate, Martín, tienes un problema con tu esposa, con tus hijos, con un hermano. No importa, Señor, luego, pero tú úsame, tú sígueme usando. Dice Dios: no. No podemos ser instrumentos en las manos de Dios cuando hay falta de perdón en nuestras vidas, iglesia. Tenemos que perdonar para también ser perdonados, porque no somos palomitas blancas, porque somos muy dados a ver el pecado y la vida de otros. Pero no, dice Jesús: espérate, Martín, porque tú también tienes cosillas ahí. ¿Alguien me está entendiendo? Así que, mis hermanos, son tiempos de reconciliación, de buscar estar en paz con Dios y con uno mismo, y de obedecer a Dios. Me levanto y voy y tengo que perdonar. ¿Alguien lo va a hacer? Ya leíamos que dice: Señor, te la pasas todo el tiempo orando, ¿es mucho? ¿No habrá algo que me diga que menos? Pues dice el Señor: ándale pues. Mateo capítulo 26, 40 al 41. Mateo 26, 40 y 41. Cuando el Señor estaba en el Getsemaní, dice que Él sudaba, tenía temor, tenía angustia, porque iba a ser llevado a la cruz. Y en los tiempos de aflicción, Jesús estaba afligido en ese momento, pero Él entendía que solamente había algo que le podía dar la paz y la convicción de lo que tenía que hacer, y que la voluntad del Padre se cumpliera, era orar. Vino luego a sus discípulos, ¿y cómo los encontró? Durmiendo. Estamos afligidos, emproblemados, y estamos dormidos. Vente a la oración del viernes. No, hermano, no puedo. Tengo mucho trabajo. Ya estamos metiendo excusas. No nos movemos en fe. Es más, luego se dice: no creo poder, aunque estemos con problemas. Los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar, los que quieren no pasarse la noche orando. Ya no la bajó. No pueden orar conmigo una hora. Pero ¿a qué horas, hermano? Porque de las 9 a las 10 tengo mi serie favorita, en la mañana esto, el otro. Hijo, creo, Jesús, que no tengo mi agenda ni una hora. Señor. Y así somos mucha iglesia, que ni una hora.
tenemos comunión con el Señor. ¿Por qué tenemos? Fíjense, vino luego a sus discípulos y salió durmiendo, dijo a Pedro, así que no pudieron haber orado conmigo, velar 1 hora. Y dice el Señor, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Satanás, iglesia, hombres, mujeres, jóvenes que están aquí, Satanás todo el tiempo nos está tentando, nos está poniendo cosas para tomarlas, cosas que no están en los propósitos de Dios. Y si no oramos 1 hora y estamos durmiendo, son cristianos que tarde o temprano van a ceder a esa tentación. Y ahí están acrecentándose los problemas porque ya cedí a la tentación. ¿Por qué cedí? Porque la carne es débil. La carne dice, sí, toma eso, ve a esa mujer, ve a ese hombre, toma ese dinero indebido. Porque no oramos y entonces la carne es débil. Y dice el Señor, no dejes de orar para que no cedas a la tentación. La única manera de ser fuerte y decirle no a aquello que no viene de Dios es estar pasando un tiempo de comunión con Dios. Y si no podemos toda la noche ni en la mañana, por lo menos 1 hora. 1 hora. 59 minutos, no, 1 hora. Por eso muchas veces caemos en la tentación. Ya andamos, ¿y ahora qué hago? Porque andamos, dicen por ahí, en la chuleta. Así dice alguien, la chuleta, la carne pues, sin orar. Por último, iglesia, a veces los cielos están cerrados. Cuando los cielos se abren, ahí de repente nos lleva a estar como confundidos, desanimados. Padre, ¿me sigues amando? Padre, ¿todavía tienes un propósito para mi vida, para mi familia? Los cielos se cierran. Y cuando los cielos se cierran, no hay lluvia. ¿Están de acuerdo? Acompáñame a 2 de Crónicas 7:13, para ir terminando. 2 de Crónicas 7, versículo 13. Si yo cerrare los cielos, dice el Señor, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y se enviare pestilencia a mi pueblo. Vean, aquí hay 3 cosas. Si dice el Señor, si yo cierro los cielos, no va a haber lluvia. Y la lluvia representa la falta de presencia de Dios, la falta del mover del Espíritu Santo, la falta de palabra de Dios. Y sabes, llevándola a una nación, cuando una nación es idólatra, Dios cierra los cielos sobre una nación que es idólatra. Y no hay lluvia. ¿Por qué? Porque esa nación, esa familia, ese hombre, esa mujer, ese matrimonio, se cierran los cielos y no hay lluvia. ¿Por qué? Porque no quieren la presencia, no quieren considerar a Dios en sus vidas. Entonces Dios cierra los cielos y no hay lluvia, no hay presencia. No quieres idolatría, no me tienes considerado en tu vida, pues no habrá lluvia, no hay presencia, no hay lluvia del Espíritu Santo, no hay una palabra que me aliente. Pero también nos dice el versículo, no hay lluvia, pero también dice que mandaría a la langosta. Y la langosta, ¿sabes qué hace? Cuando los cielos se abren y no escucho a Dios, esa langosta es la que devora la cosecha. Esa langosta es la que devora la producción. Y por eso un cristiano que se la pasa trabaje y que no tiene tiempo para Dios y trabaja horas extras y que dice que no sé qué tanto, pero sin Dios, la langosta te hará ver que aun cuando te desgastes para ti mismo y no para Dios, nada te alcanzará.
¿Dónde está lo que produjiste? Llegó la langosta. Porque no oro, porque no clamo, porque no cierro mi puerta y no me arrepiento, etcétera. Todo lo que Dios nos ha mostrado. Y viene la langosta y devora lo que produjiste. ¿Dónde está? Yo conozco hombres cristianos que en un momento el diablo los engañó y se apartaron de Dios por tanto trabajo, donde ya no encajaba Dios. Ya no encajaba venir a congregarse, ya no encajaba orar, ya no encajaba abrir este libro, ya no encajaba menos obedecer a Dios. Y esos negocios, llegó la langosta y los devoró todos. Y eso no quiere nuestro Padre para nosotros. Los cielos se cierran, pero también dice: y si enviere pestilencia a mi pueblo. ¿Saben qué es la pestilencia? Algo que huele mal, algo que hiede. Y a veces en casa hay algo que huele mal. Cuando llegas ahí, oye, no, ¿qué huele a mal aquí? Algo se echó a perder, ¿verdad? Decimos eso en casa o en el lugar donde vamos. La pestilencia, cuando Dios huele pestilencia en la vida de su pueblo, cierra los cielos. La pestilencia es el pecado no confesado. Es algo que no, fíjate, es aquella cosa que está en tu casa y la dejas ahí, tarde o temprano se va a echar a perder y ya empieza a oler. El pecado igual. ¿Cuántas veces nuestro Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y abandonar ese pecado, sacarlo de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestra vida? Pero a veces nos arraigamos en él y de repente ese pecado ya empieza, provoca que nuestra vida empiece a oler mal ante Dios. Los cielos se abren. ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué a mí, Dios? Porque los cielos se han cerrado. Porque no eres un hombre, una mujer que busca en lo secreto a Dios. Porque eres una iglesia, un hombre o mujer que no cierra la puerta y busca en lo secreto a Dios, que hace un hábito de su vida para orar, para clamar, para leer, para obedecer. Pero tenemos un Dios grande en amor, mis hermanos. Porque a pesar de eso, vean lo que dice el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. En este lugar se invoca el nombre de Cristo. Pues si en este lugar se congrega gente que invoca el nombre de Cristo, dice: yo quiero que se humillen aquellos que han permitido que los cielos se cierren por falta de oración, por falta de comunión, y buscaren, dice, donde mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran, si se arrepentieran de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, te dice a ti y a mi iglesia: yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar tus pecados y voy a sanar tu tierra, voy a sanarte, voy a sanar tu matrimonio, voy a sanar tus hijos. En Dios hay una oportunidad. En el Dios de amor y misericordia hay una nueva oportunidad, mis hermanos. Si tú y yo hoy emprendemos el buen hábito de tener comunión con nuestro Padre, de orar, porque ahí es un arma letal. Es un arma letal la oración, que el diablo le tiene miedo a los cristianos que oran, que claman. Sabes que un cristiano, un hombre, se levanta para orar, para pelear por su familia, para ponerse en la puerta y decirle: Satanás, tú no vas a entrar al corazón de mis hijas, tú no vas a entrar al corazón de los que habitan en esta casa, porque aquí hay un hombre que tiene intimidad con el Señor. Aquí hay un hombre que usa esa arma letal en contra de los planes perversos de Satanás. Y entonces la alabanza, la palabra y la oración son poder de Dios para destruir fortalezas, iglesia. Son poder de Dios a favor de ti y de mí. Levántate y decide usar esas armas. Levántate y usa esas armas. Hazlas un hábito en tu vida para encontrar la victoria. No más derrota, iglesia. No más derrota. Y miren lo más importante, termino. Ahora te dice el Señor a ti y a mí: ahora
estarán abiertos mis ojos. ¿Cuántos quieren que los ojos de Dios y los oídos de Dios estén atentos a tu oración ahí en lo secreto? Él dice que si tú y yo nos humillamos, buscamos su rostro, nos arrepentimos, los cielos se van a volver ahí a abrir. Y entonces dice el Señor que los ojos de Dios estarán sobre nosotros, sus oídos atentos a nosotros. Y 16, porque nuestro Dios ha elegido y ha santificado esta casa, esta iglesia, tu familia, tu vida, tu matrimonio, para que esté en ella mi nombre y para siempre esté ahí con ustedes, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Cuántos quieren esa bendición en tu casa, en tu matrimonio, en esta iglesia? Entonces, iglesia, hoy nos levantamos para clamar, para orar, para tener comunión con nuestro Dios. Ponte de pie, por favor. Si alguien siente que los cielos se han cerrado por lo que nos dijo el Señor y no tenemos ese hábito de la oración, en este momento cierra tus ojos y dile al Señor: primero, ponte a cuentas, pongámonos a cuentas con Dios. Y creo que todos y cada uno, dice la palabra, ¿quién no pecamos? Pidámosle perdón a Dios. Cierra tus ojos, no veas a nadie, a los que tienes al frente, a los lados. Solamente cierra tu puerta ahorita en este momento. Al decirte cierra tu puerta, olvídate de todo lo que hay a tu alrededor. Olvídate de todos tus problemas, de tu trabajo. Déjale este lugar en tu vida a Dios solamente. Ya no es una hora, van a ser 2 minutos. Pero Él quiere ver corazones sinceros. Padre, aquí estamos para pedirte perdón, Señor. Si los cielos se han cerrado, Señor, si no ha habido lluvia en mi vida ni en mi familia, te pido perdón, Señor. Hoy quiero que los cielos se abran, Padre. Los cielos se abrieron cuando Jesús estuvo en el mar, estuvo ahí en el Jordán y se humilló. Entonces los cielos se abrieron y del cielo hubo una voz que dijo: ese es mi hijo amado. Yo quiero escuchar tu voz, Padre. Yo quiero que los cielos se abran a favor de mi vida, de mi familia, de mis hijos, mis generaciones, de la iglesia. Queremos que venga lluvia. Queremos la lluvia del Espíritu Santo. Yo quiero la lluvia en mi familia, la lluvia de tu presencia ahí en mi matrimonio, en la vida de mis hijas. Yo quiero esa lluvia que venga sobre las familias de la iglesia Fuentes. Que venga esa lluvia de la presencia del Espíritu de Dios, de la lluvia de la presencia, de la gloria de Dios en nuestras vidas. Que se abran los cielos. Yo quiero que esa langosta sea destruida en el nombre de Jesús. Yo no quiero que la langosta haga estragos en mi vida. Hoy yo decido ponerte a ti en primer lugar, Padre, de tener comunión contigo. No quiero hacer nada sin antes tener comunión contigo. Padre, quiero tener las mejores decisiones para mi vida, para mi familia. Hoy me comprometo contigo de pasar tiempos contigo para que tú me reveles, para que tú me hables, para que tú me des dirección, Padre, de lo que tengo que hacer. Y estórbame en todo aquello que no esté en tus propósitos, Señor. Padre, si hubiera pecado oculto que ha provocado que provoque un olor no agradable a ti, perdóname. 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 Yo quiero que mi vida sea grata ante ti, Dios. Yo quiero que mi vida
sea correcta ante ti, Señor. Yo no quiero que haya pestilencia en mi casa. Si hubiera pecado oculto, nos arrepentimos. Nos arrepentimos. Que nuestra oración en la intimidad sea para decirle al Padre: Padre, déjame amarte. Déjame amarte, déjame servirte, déjame adorarte hasta el último minuto de vida que me dé, Señor. Que esa sea mi oración. Que mi oración sea: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Que mi oración sea: Espíritu Santo, ayúdame a vivir una vida de la cual mi Padre se pueda agradar. Ayuda a la iglesia, ayúdanos, Padre, como familias, y despierta en cada uno de nosotros hambre por tener comunión contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. ¿Quién va a detener el poder de Dios cuando ve una iglesia que se mete en lo secreto? No hay poder del diablo que pueda con la iglesia que ora, que clama. Porque el único poder que se va a desatar en una iglesia que ora, que busca en lo secreto a Dios, es el poder que viene de lo alto, es el poder de Cristo. Y es el que tenemos que anhelar, iglesia, en todo momento. Dale tu mejor aplauso a Él. Que Dios te bendiga.